hazlo. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Así es que bienvenidos a todos mis amigos. Yo soy la doctora Melissa Tejeda y vamos a hablar de uno de los temas que a muchos les interesa, y es justamente cómo quitar el dolor neuropático. Tengo que confesarles que desafortunadamente son muchísimos los pacientes que viven con diabetes y que están cursando con dolores de tipo neuropáticos. Son dolores que frecuentemente se manifiestan con calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, hormigueos, comezón. Finalmente, dolores que no les permiten hacer su vida normal. Algo que deben de saber es que estos dolores son una manifestación de que el paciente ha tenido su diabetes descontrolada durante muchos años. Esta diabetes descontrolada lo que propicia es que naturalmente el paciente empiece a sufrir de alteraciones específicamente en las terminaciones nerviosas, es decir, en los nervios del cuerpo. Esta neuropatía o estos dolores que aparecen en el cuerpo son muy frecuentes en los pies, pero pueden estar presentes en manos o en otras regiones como la espalda, los glúteos, las piernas, propiamente e inclusive la cabeza. O sea, puede generar muchas molestias en diferentes regiones del cuerpo. Sin embargo, aclaro este punto, lo más frecuente es que afecte las extremidades, como son los pies, porque son de las más lejanas que existen al corazón. Recordemos que el corazón es un órgano que se encarga de bombear sangre y dirigirla a través de las arterias a todos los tejidos del cuerpo. Bueno, resulta, mis queridos amigos, que el paciente que tiene diabetes frecuentemente, aparte de tener su nivel de glucosa alta, llega a tener problemas de circulación de la sangre. En ocasiones, el paciente puede tener obstruidas estas tuberías, estas arterias, y entonces el paciente manifestar dolor frecuentemente en los pies. Este dolor es importante reconocerlo, identificarlo y sobre todo atenderlo. ¿Por qué? Porque pudiera ser que el paciente tenga dolor de tipo neuropático, que son los calambres, los piquetes, los adormecimientos, los ardores, la quemazón, la frialdad, el entumecimiento, el hormigueo, la comezón, ¿ok? Pero puede tener al mismo tiempo un dolor de tipo isquémico, un dolor donde el paciente no le llegue la suficiente sangre a los tejidos y empieza a manifestar dolor. Entonces, hay que hacer diagnóstico diferencial en el paciente que siente dolor en sus pies. Tenemos que identificar qué es lo que tiene, si efectivamente es una neuropatía pura o tiene sumado un problema de obstrucción arterial. Esto obviamente se va a determinar en una consulta médica, por supuesto, y naturalmente el objetivo es identificarla y empezarlas a atender. Ahora, la neuropatía, ¿por qué sucede? ¿Qué es lo que nos lleva a tener estos dolores neuropáticos? Bueno, pues lo que nos lleva a tener dolores neuropáticos es propiamente el hecho de que los nervios de los pies se empiezan a lastimar, se empiezan a lesionar con el paso de los años. Es muy común que cuando tenemos varios años con la diabetes, y sobre todo cuando la diabetes ha sido descontrolada, los nervios se empiecen como a pelar. Imagínense que los nervios fueran cables de luz, tal cual. Estos cables, ¿cómo son? Pues tienen en el centro un metal, ¿verdad? Y en la periferia un plástico, un aislante, para que la energía viaje de un punto a otro, pero no salga del cable, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando una persona o un animalito o nosotros simplemente rompemos el cable? El plástico nos da toques, ¿verdad? Bueno, pues esos toquecitos que nos da es porque obviamente la energía dejó de pasar por el cable y se pudo salir y nos dio como tal una descarguita. Bueno, pues es exactamente lo mismo en los pies. Resulta que estos cables se empiezan a maltratar, se empiezan a dañar, se empiezan a lesionar, y cuando se lesionan los cables, naturalmente lo que provoca es que el paciente empiece a manifestar las incomodidades que les comenté, los dolores.
Estos dolores que lo impacientan obviamente al paciente y que no le dejan tener una vida saludable, una vida sana. Inclusive hay pacientes que el dolor es tan intenso, que no soportan traer calcetines puestos, que no soportan tener sábanas encima o cobijas, ¿ok? Que no soportan traer los zapatos puestos. El dolor llega a ser de verdad bastante incómodo. Ahora, ese dolor neuropático, como les comenté, se presenta por el descuido de la enfermedad. Hay literatura que señala que normalmente esta situación aparece 8 años después de haber tenido diabetes no atendida correctamente. Entonces, hay pacientes que son diagnosticados con diabetes por el dolor neuropático. O sea, van a consulta porque les duelen los pies y resulta que ya tenían diabetes hace muchos años atrás. Entonces, esto es muy importante de entender porque vamos a reconocer que está a nuestro alcance controlar ese dolor. Si la fuente o la causa de que yo tenga dolor neuropático es el azúcar alta, ¿qué tendría que hacer yo para que este dolor se reduzca? Obviamente bajar mis niveles de glucosa. Creo que esto debe de quedar súper claro. Pero tienen que saber que esta baja de azúcar tiene que ser profesional, tiene que ser con ayuda de un profesional para que no voy a tener bajones tan acelerados que pongan en riesgo mi salud. Debo de tener un equilibrio en mis niveles de glucosa. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa con el dolor neuropático? O sea, el paciente lo manifiesta, lo tiene, el paciente está batallando con ese dolor neuropático, obviamente está deteriorando mucho su calidad de vida. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo primero es reconocer, a ver, entonces, si lo que me desencadenó fue el hecho de tener el azúcar alta, el que mi nervio se haya pelado, ¿qué tengo que hacer? Bajar mis niveles de glucosa para que el nervio deje de seguirse pelando. Eso es lo primero y lo más importante. Una vez que tomamos en cuenta esto, podemos considerar el uso de ciertos medicamentos. Existen medicamentos que podemos aprovechar y que nosotros podemos de alguna manera sorprendente utilizar con el fin de reducir el dolor. Estos medicamentos pueden ser obviamente analgésicos, o sea, empezamos por ahí, los medicamentos que nos quitan el dolor, ¿no? Obvio. Analgésicos, antiinflamatorios, también podemos mandar antiinflamatorios para que el paciente mitigue un poco el dolor que siente en su cuerpo. Podemos mandar, por ejemplo, antidepresivos. Increíblemente los antidepresivos pueden ayudarnos a quitar el dolor neuropático, amigos. Es increíble esto, pero afortunadamente nos pueden ayudar. Y también, por ejemplo, los medicamentos para las convulsiones, o sea, anticonvulsivantes. Todos estos elementos, cuando tú los integras, aparte del tratamiento del paciente, empezamos a controlar el dolor, ¿ok? Este dolor que me los incapacita. Ahora, fíjense, no nada más va a ser el medicamento la solución. Tenemos que buscar alternativas para que aquellos que no tienen las arterias tapadas, por ejemplo, el objetivo es que no se tapen. Acuérdense que las tuberías del cuerpo, las famosas arterias que llevan sangre oxigenada y muy bien nutrida, son muy susceptibles a taparse. ¿Y con qué se pueden tapar? Con la grasa, con el colesterol, con los triglicéridos, se pueden tapar con el calcio, propiamente se pueden tapar con sustancias tóxicas como es el cigarro, el humo de la leña, el humo del carbón. Pueden taparnos nuestras arterias y obviamente esto va a ser muy, muy importante. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como paciente? Bueno, reconocer que se me pueden tapar mis arterias, y si mis arterias se tapan, ya no va a haber quien nutra el nervio, ya no va a haber quien mantenga ese nervio activo o funcional, y entonces el nervio va a empezar a sufrir el deterioro. Entonces no me puedo dar el lujo de ser un paciente con, aparte de tener diabetes, tener una diabetes descontrolada, porque acuérdense que la glucosa tiene la capacidad de convertirse en grasa. Entonces,
Si yo soy una persona que tiene la glucosa alta, mi cuerpo va a intentar compensar mi descuido y va a tratar de ayudarme, y lo que va a hacer es que va a convertir esa glucosa en grasa. Me va a poner gordito. Después de ponerme gordito, va a permitir que esa misma grasa empiece a viajar en el torrente sanguíneo, y es como si fuera moho o sarro que se va a ir pegando poco a poco durante muchos años sobre lo que viene siendo las paredes de las arterias. Entonces, yo no me puedo dar el lujo de ser un paciente con diabetes, ser fumador, tener las grasas altas, porque en ese momento potencializo la posibilidad de que mis arterias se tapen y finalmente de sufrir neuropatía. La neuropatía, la que frecuentemente hace que el paciente acuda al doctor o acuda a consulta, es la neuropatía sensitiva, que es la que los hace sentir dolor. Pero existen 3 tipos de neuropatía. La sensitiva, que es la que frecuentemente hace que el paciente venga al consultorio, y como les comenté, esta neuropatía pues se manifiesta con dolores en el cuerpo. Pueden ser en los pies frecuentemente, y son las sensaciones como los calambres, los piquetes, los adormecimientos, el ardor, la comezón, la frialdad, el entumecimiento. Y finalmente tenemos también lo que viene siendo la neuropatía autonómica. La neuropatía autonómica no da dolor, pero hace que nuestra piel se reseque, porque las glándulas que se encargan de producir grasa en ese momento no funcionan. Y como no funcionan, naturalmente la piel se empieza a resecar y somos más susceptibles a heridas por la alta resequedad. Entonces, no me puedo dar el lujo de ser un paciente con diabetes y que tenga neuropatía de tipo autonómica y sensitiva. Ahora, existe otra neuropatía que esta influye también en la presencia de heridas, que es la neuropatía motora, donde comúnmente el paciente empieza a tener malformaciones en sus pies o alteraciones anatómicas, como le quieran llamar. Finalmente, estas alteraciones anatómicas hacen que el pie empiece a perder su estructura original y empiece a tornarse como un pie de garra. ¿Cómo sabemos esto? Pues los deditos se empiezan a tornar curvos, el dedo gordo empieza a extenderse muchísimo. Frecuentemente el paciente tiene una exposición importante de la cabeza de los metatarsianos, y también llegamos a tener condiciones como lo que vienen siendo la exposición del dorso del pie. Entonces, el desplazamiento de la almohadilla de la grasa. Acuérdense que en la planta del pie tenemos una grasita que nos ayuda a amortiguar, que nos ayuda a pisar. Esa grasa se puede mover de su lugar cuando tenemos diabetes, y sobre todo cuando tenemos neuropatía motora. Entonces, no nos podemos dar el lujo de tener pies con ciertas deformidades, pies resecos y dolor. Ahora, algo bien interesante es que la neuropatía sensitiva, hay un punto donde el paciente puede sentir molestias como las que les comenté, dolores en sus pies, pero cuando está en una situación importante como la presencia de una úlcera, puede que no detecten la úlcera. ¿Cómo? Sí, hay pacientes que tienen heridas en la planta de los pies que están infectadas y no se dan cuenta que están ahí. Esto es porque la neuropatía puede provocar que el paciente deje de sentir. Entonces, ¿yo qué les sugiero, qué les recomiendo, qué es conveniente hacer? Bueno, reconocer que yo, siendo un paciente diabético, tengo una posibilidad altísima de desarrollar en los próximos años neuropatía. Pueden ser los 3 tipos, pueden ser neuropatía sensitiva, neuropatía motora, neuropatía autonómica, pueden ser los 3 tipos. Obviamente, habrá neuropatías que sean muy claras, las sensitivas, y por esa razón van al doctor, y puede que la motora esté empezando o la autonómica esté empezando, no sea tan severa, pero pueden evolucionar y pueden poner en riesgo la salud del paciente. Lo que hay que hacer aquí es concientizar que lo que desencadenó este problema fueron los altos niveles de azúcar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como paciente? Bajar esos niveles a valores normales. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la dieta. Una alimentación saludable me va a permitir controlar mi glucosa
y me va a dar la oportunidad de que mis niveles se empiecen a, los nervios no se empiecen a dañar. Entonces, súper importante que ustedes sepan esto. Ahora, yo les voy a pedir un favor. Si tú eres un paciente que vive con diabetes, sí valdría la pena que te viera un especialista, alguien que se dedica al pie, por ejemplo, para valorar cómo está la salud de tu cuerpo y específicamente de los pies. Por ejemplo, en mi caso, que yo me dedico al pie diabético, a mí me llegan muchos pacientes con problemas de heridas o úlceras graves que los ponen en riesgo de situaciones feas, pero esto es porque el paciente tuvo las 3 neuropatías muchos años atrás y no las atendió. Entonces, yo lo que les pido de favor es que ustedes tienen diabetes, concienticen que pueden hacer medicina preventiva para evitar que la neuropatía evolucione y los ponga en una situación de peligro. Entonces, la medicina preventiva del pie diabético es muy fácil de practicar, es controlar la glucosa para poder prevenir una situación grave en nuestros pies. Tenemos que controlar la glucosa, tenemos que acudir al podólogo cada 4 o cada 6 semanas, tenemos que usar zapatos para diabéticos, calcetín para diabéticos, plantillas de descarga personalizadas y finalmente tenemos que usar jabón para diabéticos y no menos importante, lubricar nuestra piel con aceite de almendras dulces. Si nosotros ejecutamos estos 7 pasos con frecuencia, la verdad es que va a ser súper fácil mantener la salud de nuestro cuerpo, así es que hay que hacerlo, ¿no? Y obviamente atendernos con un médico especializado en dolor neuropático. Hay médicos especializados en dolor, de verdad. Yo, por ejemplo, aquí tengo un equipo maravilloso de médicos que me ayudan a quitarle el dolor a mis pacientes. ¿Y cómo lo hacen? Pues son médicos anestesiólogos especialistas en dolor, obviamente, y aquí la verdad, pues sí, la verdad nos ayudan muchísimo. Entonces yo les voy a pedir favor que si a ustedes les interesa y quieren quitarse ese dolor neuropático, pues obviamente, primero me hagan favor de escribirme aquí si ustedes tienen dolor neuropático. A mí me encantaría saber si ustedes tienen este tipo de sensaciones y qué sienten. Pónganme aquí, yo siento calambres, doctor, yo siento piquetes, yo siento adormecimiento, cierto ardor, siento comezón, siento hormigueo, siento mucho dolor en mi cuerpo. Ah, ok, pónganmelo, en mis pies particularmente, y se agrava más en las noches. Ah, bueno, pues pónganme en la cajita de los comentarios, escríbanme si ustedes sienten dolor neuropático. Ahora, si ustedes lo están sintiendo, podemos atender este dolor neuropático y resolverlo. Les voy a dar los teléfonos donde pueden agendar citas para que les demos tratamiento, ya sea analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos o anticonvulsivantes, o inclusive podamos infiltrarlos para reducir el dolor. Entonces, ahí les van los teléfonos: 55 90 01 19 99, ese es un teléfono. Otra vez se los voy a repetir: 55 90 01 19 99 para que llamen. Y les voy a dar otro número de teléfono donde también pueden agendar citas, que es el 55 26 51 6107. Lo voy a repetir para que no haya falla: 55 26 51 6107. Y finalmente un número de WhatsApp donde también podemos nosotros contemplar agendarle la cita, perdónenme. El teléfono es el 55 82 16 24 93. Lo repito, 55 82 16 24 93. Ustedes pueden agendar sus citas, amigos, sin ningún inconveniente y con mucho gusto, ya sea que quieran que los atienda yo o directamente se agendan la cita con el médico especialista en dolor neuropático. Lo podemos hacer a través presencial, pueden ustedes venir al consultorio, lo cual sería magnífico, o también se pueden hacer esas consultas a través del celular, es decir, virtuales, sin ningún inconveniente. Así es que, pues finalmente, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que Dios me los conserve y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Los amo infinitamente. Besos a todos. Bye, bye.